Hola, ¿cómo están? En esta entrega continuamos con el capítulo 1. Ahora comenzamos con el tema operaciones con matrices. Acá vamos a tener definidas varias operaciones. La primera es la suma, después tenemos el producto por un escalar o de un escalar por una matriz, también se puede decir así. La transposición de matrices y tenemos el producto de matrices. Entonces, en esta primera parte vamos a ver algunas de estas operaciones. Para poder hablar de operaciones y hablar de resultados de operaciones, primero tenemos que hablar de cuándo dos matrices son iguales. Entonces tenemos que definir la igualdad de matrices. Las matrices A, cuyos elementos son los A y J, y la B, cuyos elementos son los B y J, son iguales si solo si tienen el mismo orden y A sub i J es igual a B sub i J para todo I y todo J. Esto, aunque parece una obviedad, hay veces que no lo es tanto, entonces por eso nos tenemos que asegurar de que para decir que dos matrices son iguales, tienen que tener el mismo orden y acá cuando yo estoy diciendo esto de que los A y J son los B y J, eso se suele decir que son iguales elemento a elemento. Entonces, en esto de operaciones, esto de elemento a elemento es una frase muy usada. Entonces, por ejemplo, esas dos matrices, ¿cómo es que yo puedo asegurar de que sean iguales? Si en una yo veo todos sus elementos y en la otra veo algunos de sus elementos. Entonces, el orden sí, tienen el mismo orden. Acá tenemos un -1. A ver, vamos a poner otro colorcito. Acá tenemos -1 y acá tenemos -1. Acá tenemos 2, acá tenemos 2. Acá tenemos -3, pero acá, ¿qué tenemos? Menos raíz de 27, que también es 3. O sea que ese elemento con este elemento serían comparables. Ahora, acá yo tengo a la vista todos los elementos y acá no los tengo a la vista. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que estas dos matrices sean iguales? Ya sabemos que tienen el mismo orden y algunos elementos son comunes, pero tendríamos que ver qué pasa con los otros. Entonces, yo a primera vista podría decir que este elemento tiene que ser un 0 como ese, que es lo que se consigna ahí. Ahora, fíjense, acá cuando yo veo este elemento con este elemento, ¿qué pasa? Este -1 es el opuesto de este. Entonces, el B22, o en este caso el A22, es el menos A23. Entonces, yo podría decir exactamente lo mismo acá. El B22 que sea el menos A23. Pero ¿cuánto tendría que ser eso? Si es el B22, es -1, que es este que está acá. Entonces el B22 es -1 y es realmente el menos B23. O sea que yo también podría, de esta relación que está acá, de esta relación, yo ya podría decir el B23, entonces ¿cuánto va a ser? Va a ser 1. Porque si menos B23 es -1, el B23 es 1. Entonces, con este concepto se resuelven incluso ecuaciones simples
con matrices. Ustedes en las actividades de aprendizaje tienen de este tipo de ejercicios. La próxima operación es la suma de matrices. Entonces, vamos a tomar dos matrices. Una matriz A, cuyos elementos genéricos es el A y J, y que pertenece a las matrices de este orden. Vamos a tener una B, cuyos elementos son los B y J y que pertenece al conjunto de las matrices de ese orden, que es igual a este orden. O sea que, ¿qué pasa? Estas dos matrices son del mismo orden, N por P. Entonces, la matriz C, que es la suma de esas dos, o si yo a la suma de esas dos le llamo C, porque recuerden que siempre es bueno que las cosas tengan un nombre, o como yo siempre digo, que a las cosas las bauticemos. Entonces, la matriz A más B se va a llamar C. Es una matriz ¿de qué orden? Del mismo orden que las originales. Ahora, si esta matriz se llama C, entonces, ¿qué va a pasar con C? Recordemos que los elementos de C serían los C y J, N por P. Entonces, estos C y J yo tengo que ver cómo los consigo. Entonces, los C y J se consiguen como A y J más B y J. Entonces, nuevamente, acá, ¿qué es lo que decimos? Que se suma elemento a elemento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo estas dos matrices, ¿yo cómo voy a escribir y voy a hacer la operación? Porque acá tengo el resultado muy bonito, pero yo tengo que saber cómo se procede. Entonces, a mí me dicen que tengo que calcular A más B. Entonces yo voy a avisar, porque yo siempre tengo que avisar, que notificar qué acción voy a hacer. Entonces yo estoy diciendo, aviso que voy a hacer A más B. Después escribo la A. Después escribo la B. Entonces, esto que está acá es realmente igual a esto que está acá. Los signos iguales se deben emplear con mucho respeto. Entonces yo siempre tengo que estar fijándome que lo que esté de un lado del signo sea exactamente igual a lo que está del otro lado del signo. Porque si no, el signo es una mentira, no es igual. Entonces, ahora, una vez que yo ya escribí las matrices, ahora voy a hacer este elemento con este elemento. Entonces me va a quedar menos 3 más 4. Después voy a hacer este elemento más este elemento. Entonces voy a hacer 2 más 1. Y fíjense que yo lo estoy poniendo en el mismo lugar que están los dos elementos. Entonces, los 2, 1, 1, los 2, 1, 2. Ahora voy a ir con los 2, 2, 1, menos 1, más 2. Y después voy a ir con los 2, 2, 2. O sea que va a ser 0 más 10. Entonces, ¿qué resultado me va a dar? 4 menos 3, 1. 2 más 1, 3. 2 menos 1, 1. Y 10 más 0, 10. O sea que esta que tengo aquí es mi matriz C. Esto es igual a C. Si lo queremos mirar, como le habíamos llamado la C allá arriba. Entonces queda claro que yo tengo que trabajar elemento a elemento. Por eso se dice que se suma elemento a elemento. Muy bien.
De esa misma forma, también se hace la operación resta. Nada más que yo acá pondré el signo menos. Y con este signo menos, ¿qué quiere decir? Que acá irá siempre un menos. En lugar del más, irá un menos. Este paso que está acá es un paso que lo hacemos hasta que adquirimos la destreza suficiente para exponer el resultado. Cuando yo ya tengo la destreza suficiente, directamente voy a decir menos 3 más 4 es 1, 2 más 1 es 3, menos 1 más 2 es 1 y 0 más 10 es 10. Y este paso ya lo puedo simplificar. Pero mientras yo no tenga adquirida la destreza, es muy conveniente este paso hacerlo, aunque me insuma un poquito más de tiempo, ¿sí? Bien, entonces ahora, sabiendo ya cómo se suman matrices, yo puedo volver al ejemplo inicial de aquella empresa que producía artículos de librería y a partir de las dos matrices que nosotros obtuvimos por planta, podríamos obtener la producción diaria de marcadores escolares y de resaltadores. O sea, de envases, de marcadores escolares y de resaltadores. Entonces, recordemos que las matrices A y B, que eran esas que vimos en los ejemplos anteriores, eran la matriz de producción diaria de envases, ¿sí? No nos olvidemos que eran envases de marcadores escolares y envases de resaltadores. Esta era en la planta 1 y esta era en la planta 2. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora quiero conocer la producción total? La producción total de envases en un día, ¿yo cómo la encontraría? Si yo quiero que sea la producción diaria, le vamos a llamar PD a la matriz como para que me dé una idea de qué tiene ella en su interior. Entonces le vamos a llamar PD a la matriz A más B. Entonces va a ser, se va a llamar PD y anuncio qué voy a hacer con PD. Anuncio A más B. Igual, si yo pongo un igual, tiene que venir A más B por el igual. Ahora ya sumo este con este con este con este y me da esa primera fila del resultado. Después sumo este con este con este y este con este y me da la segunda fila del resultado. Entonces yo puedo decir, recordando, que las primeras filas, estas siempre pertenecían a los marcadores, o sea que estas eran los marcadores escolares. Y esta segunda fila eran los resaltadores y que acá tenía los envases chico, mediano y grande. Entonces yo ya puedo tener un dato o varios datos de la información. Entonces yo ya puedo decir, bueno, por día yo tengo 2200 envases chicos de marcadores, 1750 medianos de marcadores y 1250 grandes de marcadores entre las dos plantas. Y si quiero ir a los resaltadores, digo lo mismo. 3000 envases chicos de resaltadores, 2000 envases medianos de resaltadores y 1950 envases medianos de resaltadores entre las dos plantas. Entonces, ven cómo a partir solo de dos matrices yo puedo ir sacando mucha información que, si vuelvo a repetir,
que si esas tablas o esa información no está en un Excel o en una planilla que uno pueda operar, las matrices me van a servir, me van a venir muy bien. Hay otras cosas que por más que estén en Excel, no se van a poder calcular y que sí o sí las matrices me van a dar la ventaja. Otra de las operaciones es el producto por un número o de un número por una matriz. Este de un número suele llamarse de un escalar también. Entonces, también se puede ver en los libros o en internet, se puede ver como producto de un escalar por una matriz. Inclusive nosotros más adelante lo manejamos también a esa forma de nombrar esta operación. Entonces, fíjense, la operación es un número por una matriz. O sea que para la definición necesito la matriz y necesito el número. El número va a ser un K que pertenece a los reales y la matriz una matriz de cualquier orden. La matriz B, que va a ser el número por la matriz A, que es K por A, es una matriz del mismo orden que la A, ¿sí? Es una matriz. Entonces, suma de matrices me da una matriz, producto de un número por una matriz me da una matriz. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. ¿Y cómo es que yo encuentro el elemento genérico de la B? Acuérdense que la B, nosotros tenemos que acordarnos que tiene esta forma, B y J. Entonces, ese elemento genérico va a ser el numerito K por el elemento genérico ¿de quién? De la A, porque era K por A. Entonces, si yo tengo que la A es esa matriz que era la misma del ejemplo 1, 4, 2 y el K es menos 5, ¿quién va a ser menos 5 por A? Entonces, menos 5 por A. Yo anuncio que voy a hacer menos 5 por A. Entonces es menos 5 por menos 3, 2, menos 1 y 0. Y eso, según lo que me dice la definición me dice, es una nueva matriz que los elementos son el número multiplicado por los elementos de la matriz. O sea que acá me va a quedar menos 5 por menos 3, menos 5 por 2, menos 5 por menos 1 y menos 5 por 0. O sea que menos 5 por A, ¿a qué es igual? Como no tengo más espacio, yo puedo hacer esto. Entonces me va a quedar menos 5 por menos 3 es 15. Menos 5 por 2 es menos 10. Menos 5 por menos 1 es 5. Y menos 5 por 0 es 0. Entonces, esa matriz, que es exactamente aquella que está allá, pero que vimos cómo se obtiene. Entonces, siempre anuncio lo que voy a hacer y después al otro lado del igual, para que el igual sea realmente igual, tengo que escribir lo mismo que está anunciado. Y después opero. Acá, acuérdense que como tengo dos números negativos, cuando multiplico, tengo que ponerle un paréntesis. Muy bien, entonces ahora vamos a las propiedades que tienen estas operaciones vistas. Toda operación tiene propiedades. ¿Qué son las propiedades? Son aquellas virtudes, digamos, que
cumplen estas operaciones y que nos ayudan en los cálculos. Entonces, se estila dar juntas las propiedades de la suma de matrices y del producto de un número por una matriz, porque están muy relacionados, ya vamos a ver cómo. Entonces, yo primero tengo que tener unas matrices todas del mismo orden y vamos a tomar dos números N y P arbitrarios que sean para el orden. No importa quién es N y quién es P. La cuestión es que las tres matrices sean del mismo orden. Y H y R, K y H, que sean números reales. O sea, este R, este unito, es porque en el apunte tenemos un pie de página que nos dice que ese símbolo es el símbolo de los reales. La primera propiedad. A ver, acá vamos a recordar. Como las matrices en su generalidad, digamos, o generalmente, están compuestas por números, muchas de las propiedades de los números son heredadas por las matrices. Es decir, que hay muchas propiedades de las operaciones de números que también las cumplen las operaciones de matriz. Una de ellas es la propiedad asociativa. Nosotros sabemos que si tenemos tres números, la forma fácil, digamos, de resolver es sumar 2 primero y a ese resultado le sumamos el tercero, porque no es que la forma fácil, es la forma de sumar. O sea, si yo tengo que sumar tres números, siempre voy a sumar 2 y al resultado le sumo el tercero. Entonces, si yo tengo tres matrices que son del mismo orden, porque así lo pedí desde un comienzo, ¿qué va a pasar? Puedo sumar A con B y después a lo que me dé este resultado le sumo C, o puedo sumar B con C y a lo que obtuve aquí se lo sumo a la A. O sea que la suma de matrices es asociativa. También es conmutativa. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos sumando internamente números y si la suma de números es conmutativa, también esa propiedad se la van a heredar a las matrices, los números. Ahora bien, vamos a ir haciendo la analogía. Con números yo tengo el número 0, que si el número 0 yo se lo sumo a cualquier otro número distinto de 0, siempre me va a dar el número distinto de 0. Bueno, en los números el 0 se llama el neutro de la suma o el neutro para la suma. Ese neutro heredado a las matrices es la matriz nula. Entonces, si yo tengo una matriz de orden n por p, voy a considerar la matriz nula también del mismo orden. Y esa matriz nula se va a llamar el neutro para la suma. ¿Por qué? Porque para toda matriz del mismo orden que la nula, se va a verificar que A más la matriz nula me va a dar A. Y la nula, entonces si es la nula M del conjunto de las matrices de orden n por p, va a ser la nula de orden n por p, que se va a simbolizar así y que nosotros ya algunos ejemplos de nulas hemos visto. Entonces yo tengo que tener esa certeza. La matriz nula, a quien se la sume o se la reste, siempre va a mantener igual al otro elemento o a la otra matriz. Si existe la nula, así como con los números, si existe el 0, ¿de dónde viene el 0? De que yo puedo a un número restarle el mismo número y obtengo el 0. Entonces, si existe la nula, que hace las veces de 0,
también tiene que existir una matriz tal que yo a una matriz le sumo esa matriz y me da el nulo. O lo que es lo mismo, a una matriz le resto esa misma matriz y me da la nula. Entonces, esta matriz que existe, dada una A cualquiera, es la menos A. ¿Sí? Así como cuando yo tengo un número, por ejemplo, el número 5, existe el menos 5, el opuesto. Para las matrices también va a existir la matriz opuesta, pero yo tengo que definirla. Entonces, esta propiedad es una propiedad que tiene una definición. Entonces, ¿yo cómo la defino? La menos A es la menos A y J. Si la A era la A y J, la menos A va a ser los menos A y J. O sea que va a tener los elementos de la A con los signos opuestos. Cuando yo sume esas dos matrices, la A y la menos A, me va a dar la matriz nula. Y esta menos A se denomina la opuesta aditiva de A, ¿sí? Opuesta aditiva. Ahora tenemos las propiedades que relacionan las dos operaciones, que relacionan la suma de matrices y el producto de un número por una matriz, que son las propiedades distributivas. Y acá tenemos dos distributivas, porque como tenemos números que son cosas de una naturaleza y matrices que son cosas de otra naturaleza, van a haber dos distributivas. Entonces, la primera es cuando yo tengo un número multiplicando a una suma de matrices. Entonces, ¿qué va a pasar? Este número va a entrar con esta matriz y va a entrar con esta matriz. Entonces me va a quedar K por A más K por B. Entonces fíjense, el producto de un número por una suma de matrices. Pero también puede pasar que yo tenga suma de números multiplicados por una matriz. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá la matriz va a jugar con uno y con el otro número. O sea que me va a quedar K por A más H por A. Entonces acá yo digo que el producto de una suma de números por una matriz es distributivo. Acá tengo suma de números, allá tenía suma de matrices. Entonces por eso son dos distributivos. Entonces, lo que me olvidé de señalar es que acá también hay otra definición, la definición de neutro y la definición de opuesto. Después tenemos algo que junta dos productos, el producto de dos números, y eso como da un número también lo puedo multiplicar por una matriz, o sea que también puede hacerse el producto de número por matriz. Entonces, este producto primero es un producto de números, mientras que este producto es otro porque es el de número por matriz. Entonces acá hay dos operaciones producto que están trabajando. Entonces, en ese caso, ¿uno qué puede hacer? Puede resolver este producto y después a ese numerito resultado multiplicarlo por la A, o si no, hacer dos veces este numerito por la A, eso me va a dar una nueva matriz, una B, y después hacer este numerito por la B. Y el resultado es exactamente igual. Y esto se llama la asociativa mixta, porque estoy asociando y es mixta porque son dos operaciones. No es la misma operación como pasa acá con la suma, que siempre tengo suma y suma de matrices. Acá tengo dos productos. Tengo un producto de números y un producto de número por matriz.
Y después tenemos la última propiedad, que aunque parezca así como muy obvia, es interesante conocerla porque me dice que 1 por A es A. Entonces, el 1 es el neutro para el producto de un número por una matriz. Entonces, fíjense, las dos operaciones tienen un neutro. La suma tiene su neutro, que es la matriz nula, y el producto de números por matrices tiene su neutro, que es el 1. ¿Sí? Entonces, acá hay otra definición. Es una propiedad, pero que también está dejando una definición ahí como disfrazada. Bien, entonces, hasta aquí la primera parte de operaciones. Los espero en el próximo video.